Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy nos vamos a ir con un tema fuerte, un tema profundo, difícil sin duda, y es buscar aproximarnos a la respuesta de las siguientes preguntas. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo confrontar el mal? ¿Qué es el mal? Claramente no vamos a llegar a las respuestas, pero vamos a intentar abordarlo desde diferentes ópticas. Este va a ser un programa que va a tener elementos de filosofía, de teología y también de estética, de arte. Y quiero iniciar por decir lo siguiente, ¿no? Podemos tener diferentes maneras de pensar el mal como una fuerza, por ejemplo, dos fuerzas del bien y el mal, como ausencia del bien, y también otras miradas desde la psicología, desde la antropología, en fin. Pero vamos a ir como aterrizándonos además en medio de lo que estamos viviendo ahora en el mundo, ¿no? Con esta crisis de salud pública que además cuando uno siente que las otras personas no son responsables con su autocuidado y terminan afectando a otras, pareciera como si ahí se estuviera expresando el mal. Entonces vamos a iniciar esta primera parte del programa con un invitado de lujo que lleva trabajando muchos años ese tema. Él es el padre Vicente Durán, es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, sacerdote jesuita. Padre, bienvenido a nuestro programa, un placer tenerlo acá. Hola Camilo, un saludo muy grande para ti y para todos los televidentes. Me da mucho gusto estar aquí hoy en tu programa. Muchas gracias, padre. Iniciemos retomando lo que yo estaba diciendo ahora, ¿no? Estamos en una circunstancia especial de la historia de la humanidad. Esto no es de la historia del siglo, no, es de la historia de la humanidad. ¿Cómo podríamos, padre, aproximarnos a esa comprensión de cómo se está expresando, cómo estamos viviendo la presencia del mal o de la maldad en este instante en medio de la pandemia? Bueno, tú lo decías hace un momento. Yo creo que esta pandemia ha sido una ocasión muy especial, yo diría privilegiada, para que todas las personas nos hagamos preguntas que en la vida ordinaria, digamos, antes de la pandemia, no nos las hacíamos o no nos las hacíamos con mucha fuerza, con mucha intensidad y con mucha profundidad. La pandemia casi que nos ha obligado al ponernos frente a nuestros propios límites y al ponernos frente a nuestras vulnerabilidades, nos ha obligado a volver sobre asuntos viejos, asuntos que el hombre, el ser humano, desde sus orígenes se ha planteado, pero que la sociedad moderna, el mundo industrializado o post-industrializado, como algunos dicen, el mundo de la tecnología del siglo XXI, ciertamente como que no quiere, le incomoda plantearse, y que son preguntas que van muy al fondo de lo que somos, de nuestros límites, de aquello que el ser humano a través de su tecnología, de su razón, de todas sus potencialidades, que son muchísimas, puede lograr, pero frente a lo cual también se encuentra como contra la pared, diciendo, aquí no sé de qué se trata el mal en el caso de hoy. Es una vieja pregunta, es una pregunta difícil, es una pregunta que muchos prefieren evadir, es una pregunta que algunos quisieran evitar y trasladarla a otro tipo de preguntas similares. Pero yo creo que vale la pena, y los filósofos así lo han hecho, y a mí me gusta hacerlo así también. Vale la pena enfrentar y decir, ¿qué es el mal? ¿En qué consiste el mal? Sí. Sí, padre, pues bueno, precisamente yo aquí hice en mis notas una lista para que empecemos como a disecar un poco cómo han sido esas diferentes miradas y lecturas que los seres humanos le hemos ido dando al mal durante el desarrollo de las civilizaciones. Normalmente se usa con frecuencia una palabra, ¿no, padre? Es maniqueísmo. Oiga, no sea maniqueo, usted es maniqueísta. ¿Por qué nos vamos a ese momento de la historia cuando esta colectividad intentaba explicar el mal? Cuéntanos un poco sobre el maniqueísmo, padre, y su lectura del mal. El maniqueísmo es una corriente filosófica y religiosa que surge a propósito de Manes, un pensador de origen persa, más o menos en el siglo 300 después de Cristo, y que va a impactar mucho el cristianismo a través de San Agustín. Manes, y que procede también de la religión del mazdeísmo en Persia,
llega a formular que existen dos principios independientes el uno del otro, el principio del bien y el principio del mal. De ahí viene maniqueo, que es el que suele separar, dividir entre bien y mal las cosas. Manes cree que el ser humano, la vida humana, se debate en una especie de drama entre esos dos principios que en él mismo están en pugna, están en lucha. Entonces él tiene que, el ser humano tiene que esforzarse porque triunfe el principio del bien, que se identifica con el espíritu, con lo espiritual, digamos, y el mal con lo material. Y eso lleva a que muchas corrientes de pensamiento, entre ellas San Agustín en su juventud, cayó en esa idea de que el ser humano se debate como una especie casi de marioneta entre una lucha entre lo material, lo de los sentidos, que es malo, y lo espiritual, que es lo bueno. Y entonces eso lleva, por supuesto, a enemistar la materia y el espíritu. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas y de los grandes temas que afectan el pensamiento filosófico. San Agustín mismo trata de superar y de liberarse. Cuando él se convierte definitivamente al cristianismo, tiene que abandonar el maniqueísmo y tiene que entender que en el cristianismo esa no es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es que todo lo que Dios creó es bueno. Los relatos bíblicos de la creación, eso es lo que dicen. Sí. Perfecto. Antes de pasar a San Agustín, entonces quisiera ahí como marcar un punto. Estamos hablando en este instante entonces de dos fuerzas, justamente porque el maniqueísmo bebe de toda esa tradición espiritual de Persia, del mazdeísmo, de la presencia del Zoroastro, de Ahriman, acá la bondad, acá la maldad, pero entonces después llega San Agustín e irrumpe, ¿no? Irrumpe con ese concepto que me encantaría que nos explicara, que ya viene de toda la tradición cristiana, y es el privatio boni. Hablemos un poco sobre esto. ¿Qué es el privatio boni y maldad, o el mal y el bien? La doctrina cristiana, o yo prefiero decir en realidad judeocristiana, porque es de sus orígenes judíos, el cristianismo surge allí, piensa diferente al mazdeísmo y al maniqueísmo. En la doctrina cristiana, Dios es la fuente última de todo lo que existe. Y lo dice bellamente el relato bíblico a través de ese lenguaje simbólico, por supuesto, no es un relato histórico, sino simbólico, poético, diría yo, que todo lo que Dios creó es bueno y Dios no creó el mal. El relato bíblico continúa con la historia del paraíso, Adán y Eva, la prohibición de comer del fruto prohibido, que es ese fruto que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, etc. Pero lo importante, lo esencial aquí es que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, eso está en el centro de la doctrina cristiana sobre el mal. El mal no es una creación de Dios, pero precisamente a través de esa literatura extrabíblica llegan las figuras de los demonios, de los ángeles caídos, que van a representar una manera de personificar la existencia del mal. San Agustín, como tú bien lo insinúas, llega a la conclusión de que el mal en realidad no es nada. El mal es privatio boni, es ausencia, carencia de bien. Aquello que es malo, aquello que llamamos malo, en realidad es aquello que carece por completo de algo bueno. Y entonces eso va a marcar muchísimo la tradición de la reflexión filosófica y teológica en el cristianismo y yo diría en el mundo occidental al que nosotros pertenecemos. Buena parte de los pensadores llegan a esa conclusión o asumen esa idea fundamental de San Agustín de que el mal en realidad no es nada, es una representación, para algunos casos una representación, una personalización en la figura del diablo, de Satanás, que lo que indica es la ausencia absoluta de bondad. Bueno, padre, ahora un poquito más para atrás, antes de que vayamos a pensadores más contemporáneos, Epicuro. Epicuro nos la pone compleja porque más palabras menos, lo que nos está diciendo es, mire, si el mal existe y Dios lo puede remediar, ¿cómo explicar esto?
O si definitivamente no lo puede remediar, entonces ¿hasta dónde llega la capacidad de Dios? Y él pareciera llevarnos a la idea como, mire, finalmente, no Dios, ¿no? Porque es que no estamos hablando de un monoteísmo en ese instante en Grecia, sino un politeísmo, sino los dioses finalmente son indiferentes frente a la maldad y frente al sufrimiento humano. ¿Qué impresión le suscita esa interpretación del mal por parte de Epicuro? Forma parte de esta historia, indudablemente que esa es una posición también que hay que tener en cuenta y que ha marcado muchísimo de nuestra reflexión. Epicuro se pregunta con una gran inteligencia y una gran sensibilidad por la problemática humana dentro de su esquema filosófico, digamos, de la psicología humana, ¿cómo es posible entender que Dios, si es bueno, no haya evitado el mal? Y esa es una pregunta que da origen a la Teodicea también, a una larga tradición de relaciones entre el bien y el mal. En el Antiguo Testamento es el libro de Job, en donde Job es un personaje bíblico, poético, por supuesto, no es un relato histórico, donde el diablo, que es una representación, una personificación del mal, le dice a Dios: usted está muy contento con Job, déjeme, yo voy y le pongo problemas y le pongo maldades, a ver qué pasa él, y verá que ya no va a creer tanto en Dios, ya no va a ser tan piadoso, tan bueno como usted creía, porque pues para él, como es rico y tiene todas las posibilidades, tiene una familia maravillosa, tiene poder, es prestigio, es sano, no tiene problemas de enfermedades, le va muy bien y por eso cree en Dios, por eso es muy religioso. Y Dios le dice: listo, en una representación casi que teatral, le dice Dios: vaya y póngale problemas a Job, y va el diablo en un relato maravilloso y le pone a Job todo tipo de enfermedades, maldades, sufrimientos, para ponerlo a resistencia, a ver si el hombre se puede relacionar con Dios siendo un hombre sometido al sufrimiento, a la maldad, a la injusticia, a la enfermedad. Su familia vive todo tipo de tragedias. Y ese libro pone de presente precisamente esa distinción. Una cosa es la religión como obediencia a Dios y otra cosa es la religión como invención humana, porque me va bien en la vida, entonces es muy agradable creer en Dios, en un Dios bueno, en un Dios que lo ha creado todo maravilloso. El problema del mal, que es lo que pone de presente tanto Epicuro como Job en la Biblia, es la problemática de creer en un Dios que es absolutamente bueno, y sin embargo nos vemos cada día confrontados con la realidad del mal, del sufrimiento humano. Entonces, ¿qué pasa? O Dios es incapaz de evitar el mal, o Dios no es completamente bueno, es capaz de hacerlo, pero no lo hace porque no es suficientemente bueno. Ahí se genera en la razón moderna, eso va a conducir también a que Leibniz, en su libro de Teodicea, plantee el problema ya desde una perspectiva moderna. Muy bien, entonces vamos aquí ya revisando varios autores, estamos en este instante hablando, ya llegamos al punto de Leibniz y la Teodicea. Para seguir profundizando sobre este asunto, ya lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. No se desconecten. Bueno, y continuamos acá en Vida Conciencia con esas preguntas difíciles y hablando de un tema que mucha gente prefiere evitar, prefiere evadir, y es hablar del mal, de sus orígenes, sus símbolos, sus expresiones. Y en el primer bloque del programa estábamos haciendo una revisión de diferentes miradas, de diferentes pensadores, y estábamos hablando de un tema bien interesante, un autor de Leibniz, la Teodicea y sus preguntas por el mal. Y en este momento estamos con el padre Vicente Durán, docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Padre, este intento, hablemos un poquito más sobre este asunto, este intento de Leibniz de darle una explicación, o si la palabra sea científica, un poco lógica, a la existencia de Dios en medio de la expresión del mal en el mundo y en el mejor de los mundos posibles. Cuéntanos un poco qué impresión puede darle a uno cuando se aproxima a esta obra de la Teodicea. Bueno, como veníamos hablando, Leibniz es uno de los autores más interesantes que ha aportado más para tratar de organizar y comprender el problema del mal. Él lo hace como pensador moderno, que es desde la razón. Él trata de explicar, como buen racionalista que es Leibniz, un gran matemático, un gran científico,
No quiere evitar la abstracción del mal a partir de principios metafísicos, sino que él precisamente lo primero que hace es reconocer la realidad del mal. El mal es una realidad en la vida humana. El mal se manifiesta de muchas formas, no de una única forma, sino de muchas formas, y hay que primero comenzar por aceptar que es una realidad que plantea muchos problemas al resto del pensamiento humano. Y por eso lo primero que hace Leibniz, o uno de sus principales aportes, es reconocer, él está en diálogo con Bailey y con otros autores de su época que tratan de ya sea evitar o radicalizar el problema del mal a partir de la irracionalidad. No, él dice, la razón humana puede enfrentar suficientemente, con herramientas suficientes, el problema del mal. Y por eso distingue tres tipos de males. Un mal que él llama metafísico, que está asociado básicamente con la noción de imperfección. El mal, en cierta forma, se manifiesta como algo que representa simplemente la imperfección de todos los seres naturales. Cualquier ser que existe puede ser destruido, puede ser maltratado, puede sentirse limitado en sus posibilidades, y eso es un mal que él llama metafísico. Hay un segundo nivel de mal que él llama mal físico, que lo asocia directamente con la capacidad de sufrimiento y de sentir dolor y de verse afectado de una manera muy negativa por el entorno, por el ambiente. Piense usted las preguntas que nos hacemos hoy: ¿por qué nacen niños con cáncer? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué personas que no han hecho ningún mal en la vida están sometidas a una situación de dolor, de sufrimiento? Es una pregunta muy difícil de responder. Está muy asociado ese mal físico con el primero, el mal metafísico, pero aquí se le añade el tema del dolor y del sufrimiento. Y el mal físico, dice Leibniz, no se puede resolver, no se puede evitar, dada la contingencia del ser humano y de todos los seres naturales. La única manera de evitar ese mal físico sería que fuéramos dioses, y eso no es posible. Pero, sin embargo, el mal físico es una posibilidad para que nosotros construyamos un sistema a través de las ciencias, del conocimiento, para evitar esos males, para prevenirlo. Las enfermedades a través de la ciencia se pueden evitar, las enfermedades se pueden prevenir y se pueden curar. Y mucho es lo que ha avanzado. Ahorita estamos esperando el tema de las vacunas, por ejemplo, con relación al coronavirus, y yo creo que Leibniz diría, vea, esa es una posibilidad que muestra de una manera muy clara que a través de la razón, de la investigación científica, se pueden evitar ciertos males que son inevitables. En tercer lugar, y este es el más interesante, está un nivel superior del mal, que es el que procede de la libertad humana. Es el que él identifica con el pecado, con el mal moral, con aquello que surge de la libertad del ser humano y que hace daño a otros, ya en un nivel no solamente físico, aunque también físico, pero también sobre todo a nivel moral. Es cuando hay el engaño, cuando hay el abuso, cuando hay la explotación, cuando hay situaciones que se originan, que son terriblemente malas y dolorosas para el ser humano, pero que surgen de la libertad del ser humano. Bien, padre. Ahora vámonos a Kant, un autor que sé que a usted le gusta mucho, que lo ha explorado bastante. Y Kant nos lleva a un nivel de reflexión distinto, ¿no? Y es, bueno, tal vez el hombre tiene una propensión al mal, que eso es algo que suscita muchísimas preguntas, pero sin duda prefiere el bien. Y a través de esa formulación del imperativo categórico nos trata como de llevar a decir, bueno, tal vez ese es el camino para encontrar el bien, ¿no? Procurar que la máxima de nuestra acción pueda ser tomada como ley universal. ¿Qué reflexiones le suscita a usted Kant frente a estas preguntas por el mal? Kant, al igual que Leibniz, es un filósofo moderno. Está dentro de ese mundo, dentro de ese horizonte filosófico y conceptual de la modernidad. Él escribió un libro ya cuando estaba avanzado en edad,
que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Un título que de por sí muestra que es un pensador moderno porque quiere pensar la religión, yo diría las religiones, aunque en el fondo ciertamente está pensando el cristianismo, dentro de los límites. Y eso es lo primero y lo más importante. La razón tiene unos límites. La razón no es ilimitada en el sentido de que lo pueda todo, en contraste con muchos de sus amigos, los ilustrados franceses, que quisieron coronar en París la diosa de la razón. Kant no cree que la razón sea una diosa. Kant es muy consciente de los límites. La crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica son precisamente esa exploración de cuáles son los límites de la razón. Bueno, pues dentro de esos límites cabe la religión. Y precisamente él tiene una concepción de la religión según la cual el mal ciertamente está también en la vida humana. Pero Kant no cree que el mal pueda ser algo que nosotros debamos endiosar tampoco, considerarlo como algo que nos abarca y que nos domina y que nos daña la vida y nos hace imposible la vida personal o la vida social o la vida política. El mal, él se pregunta en el primer capítulo de su libro sobre la religión, titulado así, sobre el mal radical en la naturaleza humana, él dice que el mal es una propensión del ser humano, es una tendencia del ser humano dada su situación y su naturaleza biológica, animal, pero también moral. También es una parte de su naturaleza racional está el que él a través de la razón pueda conocer el bien y el mal, y eso es lo que, como usted lo decía muy bien, Camilo, es el imperativo categórico, es la ley moral fundamental que le indica que hay cosas que el ser humano puede evitar y puede saber que no debe hacer, y para eso lo hace con fundamento en la razón. El bien, por el contrario, el bien no es una tendencia como lo es el mal. Él lo llama en alemán una disposición original del ser humano. Y eso es muy interesante. Si bien el mal forma parte de la tendencia natural de todos los seres a satisfacerse con todo lo que les produzca placer y gusto, sí, y todo lo que corresponda a sus intereses, el bien, por el contrario, es algo que surge originalmente del ser humano. Si no fuera porque el ser humano a través de la ley moral pone el bien en el mundo, el bien no existiría. Entonces, a diferencia del mal, que es una tendencia natural, el bien es una disposición original. Eine ursprüngliche Anlage, dice él en alemán. ¿Eso qué significa? Eso significa muchísimo, porque entonces lo que es radical en la vida humana no es tanto el mal, sino el bien. Es radical en el sentido de que gracias al ser humano es posible sembrar, poner, colocar de una manera original que no existía antes el bien en el mundo. Y eso me parece a mí que es una teoría bastante interesante porque devuelve la problemática del mal a la responsabilidad que el ser humano tiene para evitar aquello que puede evitar. El mal no es un espíritu que nos invada y nos derrote. El mal no es una especie de Dios que nos hace daño. El mal está en nosotros y nosotros tenemos la capacidad para equilibrarlo, para controlarlo, incluso derrotarlo a través de la moralidad. Y por eso la concepción de la religión que hay en Kant es una concepción básicamente que surge de la moral, de la razón fundamentadora de la moral, pero conduce a la religión. La religión en Kant no es el fundamento de la moral, pero la moral es la que conduce a la religión. Bueno, padre, brevemente, antes de ir a otra pregunta que ya le voy a hacer de cómo, es más, el anticipo, de cómo confrontamos y cómo asumimos esa relación con el mal. Antes de que me responda a esta, brevemente quisiera que usted me diera una reflexión sobre ese concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Esa reflexión y esa lectura que ella hace sobre todo el desenlace ocurrido en los campos de concentración con ocasión de los juicios de Eichmann
en Jerusalén. Le confieso que esa explicación y esa reflexión mientras estuve desarrollando los estudios de maestría de filosofía en la Javeriana, la verdad, la lectura de ella pues como que no me enganchaba mucho, pero sí me gustaría conocer su opinión frente a esta mirada de Hannah Arendt. Es que el concepto, esa expresión de banalidad del mal puede ser muy mal entendida. Puede ser entendida como si el mal fuera algo banal, como si fuera algo un poco sin importancia en la vida humana. Y eso está muy lejos de lo que Hannah Arendt quiere decir. El libro de ella, Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal, es precisamente mostrar que Eichmann, ese criminal nazi que los judíos se llevan de la Argentina, de Buenos Aires, hasta Israel a juzgarlo allá en Jerusalén por sus crímenes de guerra contra el pueblo judío, ese Eichmann que era un criminal y que todos veían como un monstruo moral, no era tal. Eichmann lo que era un mediocre. Eichmann lo que era un ser humano pusilánime, un ser humano superficial. Y lo que quiere decir Hannah Arendt con eso es que quizás muchos de nosotros, se los dijo a los que estaban juzgando a Eichmann y se lo decía al mundo entero, muchos de los que se escandalizan hoy con lo que hicieron los nazis y con lo que hizo Eichmann, quizás hubieran hecho lo mismo. Y ese es el sentido de la banalidad del mal. Eichmann no era un monstruo moral. Eichmann era una persona común y corriente, simplemente que puesto en unas circunstancias especiales, puesto en una capacidad de hacer el mal, puede desarrollar una enorme capacidad para desarrollar y para hacer efectivo el mal. De tal manera que lo que hay detrás de esa expresión, la banalidad del mal, no es que el mal fuera algo banal, como algo sin importancia, algo que no debemos preocuparnos mucho por eso. Es todo lo contrario. Debiéramos preocuparnos porque Eichmann no era un monstruo, era un mediocre. Y en el fondo, desde el punto de vista moral, muchos podemos ser mediocres. Y puestos en las circunstancias en las que se vio colocado Eichmann por razones de la vida, llegó a hacer cosas horribles como organizar todo el sistema de transporte de los judíos hacia los campos de concentración en Alemania. Y él se defendía diciendo que él simplemente obedecía órdenes. Él se defendía incluso citando el imperativo categórico, cosa que enardece a Hannah Arendt en ese libro, de que utilice a Kant para justificar su mediocridad moral y su convivencia con el mal. Y Hannah Arendt, que era una gran admiradora de Kant, dice, ¿cómo es posible que este señor se atreva a utilizar a Kant para justificar esta barbarie? Bueno, porque así son los mediocres morales. Ellos encuentran en cualquier autor, en cualquier filosofía, en cualquier pensamiento, una manera para justificar su falta de valor de pensar por cuenta propia, de tomar decisiones responsables, de responder por sus actos. Él decía, Eichmann, simplemente yo obedecía lo que a nosotros los alemanes nos enseñaban desde chiquitos, que era a obedecer. Esa es la expresión de la banalidad del mal. Eso trasladado al mundo de hoy tiene consecuencias muy graves, porque puede ser de las personas que dicen frente a la violencia o frente a la corrupción o frente a las masacres, no, pues yo simplemente me limito a cumplir con mis deberes, yo no tengo por qué meterme en eso un poco más a fondo. Y eso es inaceptable desde el punto de vista moral, y eso manifiesta precisamente, Camilo, la actualidad de ese concepto de banalidad del mal. Padre, pues muchas gracias. Ahí me respondió las dos preguntas sobre banalidad del mal y además esa manera como podemos relacionarnos y nos interactuamos justamente con el mal. Muchísimas gracias, Padre, por haber aceptado esta invitación. Camilo, con mucho gusto, y cuando quieras seguimos conversando sobre estos temas tan interesantes. Será un placer, Padre. Muchas gracias. Y ustedes no se muevan, que después de esta breve pausa de comerciales vamos a continuar profundizando sobre otra mirada frente al mal, y va a ser sobre el arte, la estética y la filosofía. Ya nos vemos.
Y continuamos en Vida Conciencia tratando de responder estas preguntas. ¿Qué es el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo expresar nuestro rechazo ante él? Y más que estas preguntas adquieren aún una complejidad gigante en medio de la crisis que actualmente vivimos, no solamente de salud pública por la pandemia, sino también esta crisis civilizatoria por la degradación ambiental que día a día experimentamos. Ahora, en esta siguiente parte del programa, vamos a abordar la mirada de estas preguntas desde otra perspectiva, desde una perspectiva de la estética, desde una perspectiva desde el arte. Y para eso nos conectamos en este momento en la ciudad de Cali con María Cristina Sánchez. María Cristina es filósofa, es profesora de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. María Cristina, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, María Cristina, estaba yo aquí haciendo unas notas de la primera pregunta que quería hacerte. Y hay que empezar como por definir este asunto, ¿no? Yo sé que tu línea de investigación, lo que has venido trabajando estos años, tiene que ver con la estética, la relación de la estética y la política, y sin duda, pues ahí está involucrado el tema del mal. Interesante poder hacer esta diferenciación. Uno puede hablar de mal en la estética, puede hablar de estética y mal, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer esas diferenciaciones? O de estética y mal también, ¿no? Como esos tres aspectos. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Bueno, yo creo que esas distinciones son muy necesarias, justamente porque no solamente hacen parte de cómo plantear realmente las preguntas, sino cómo realmente acercar el discurso de la filosofía incluso a áreas que no son directamente cercanas o no están directamente relacionadas con ella. Entonces, lo primero que habría que pensar es que el mal en la estética tendría que ver muchísimo más con la presencia del problema en un ámbito de la filosofía o en un campo de investigación como es la estética. Entonces, casi que uno podría decir que hablar del mal en la estética sería como una exigencia de acercar justamente los modos como el mal es nombrado en los problemas, digamos, relacionados con la estética como tal. Hablar, por ejemplo, de la estética del mal ya nos ubicaría en un plano un poco distinto, porque nos instalaría más en reflexiones cercanas incluso a problemas como el terror, a problemas como la relación entre el mal y lo cómico, o el mal y lo risible, o el mal y lo grotesco. Y obviamente sabemos que gran parte, digamos, de los problemas filosóficos en estética contemporánea se ocupan de este tipo, digamos, de lugares de reflexión, por decirlo así. Y efectivamente, como tú lo dices, pues la estética y el mal, pues necesariamente son dos ámbitos separados, y creo que ello ya permitiría incluso como dejar un poco, no la filosofía de lado, pero sí poner en diálogo la filosofía, ¿por qué no?, con la literatura, con teorías o reflexiones cercanas a la filosofía de las emociones. Entonces me parece que esos tres niveles, digamos, de discusión sí que es necesario pues mantenerlos diferenciados. Bueno, bien, ahora si vamos a la teoría del arte, en la teoría del arte podemos encontrar muchos nombres para el mal. Por favor, háblanos sobre esto. Sí, yo creo que esa pregunta necesariamente tendría que, digamos, abordarse teniendo en cuenta como tres cuestiones, digamos que precedentes. La primera cuestión es justamente como qué puede ser el mal o cómo puede pensarse el mal en la estética. Pues allí yo quisiera como decir algo que me parece que es importante, no solamente por hacerle justicia un poco eh, a las reflexiones o a las también menciones que la filosofía griega nos enseña bellamente. Yo creo que es bueno también recordar en ese sentido pues el término cacón, ¿sí?, que está más cercano, digamos, a lo feo. Todos sabemos pues que necesariamente el mal está cercano a lo que no es perfecto, a lo que no es bueno, a lo que no es agradable, a lo que definitivamente se aleja por completo de la belleza. Y allí es donde está justamente ese nombre
cacón. Hay otra palabra que definitivamente es importante y es meleos, ¿sí? Que también viene, digamos, de la raíz melanos. Y estas palabras, digamos, significan lo oscuro, significan negro, significan lo que está cubierto, lo que está quizás oculto, lo que no se deja ver fácilmente. Entonces allí lo interesante justamente es que la definición inmediatamente nos pone en orden de una metáfora de lo visible, que es lo que personalmente me llama la atención. Y en ese sentido, pues sin duda habría que acá hacer mención de una obra que personalmente recomiendo y me parece bellísima, y es la de El mal propio de Michel Serres. Allí justamente él se dedica a revisar cómo el problema del mal comienza con la visibilidad de lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, el mal tendría, digamos, muchísima relación o tendría una relación directa con lo vergonzoso, con lo que debe estar como oculto. Y justamente la entrada, digamos, de ese problema es el cuerpo para Michel Serres. Pero entonces, en ese sentido, creo que también sería bueno continuar abonando, digamos, no sé, tal vez la historicidad o la repercusión de los conceptos de arte, porque me parece que hablar de mal necesariamente es hablar de las figuras del desasosiego, ¿sí? Es hablar de las figuras del desequilibrio, de la desproporción. No sabría yo si la manera correcta sea exageración, pero si uno, digamos, sigue como haciéndole justicia a los términos, diría que el concepto de mal en el arte tiene muchas variantes, tiene muchos nombres. Entre ellos podríamos hablar de algo cercano a la ibris, a lo híbrido, una palabra que desde un tiempo lejano hasta acá está como muy de moda. Podríamos también hablar de lo siniestro, que me parece que también es muy importante pensarlo en perspectiva de Schelling, pensarlo obviamente en perspectiva de Freud, como aquello que debiendo permanecer oculto ha sido revelado. Entonces, en ese orden me parece que lo siniestro tiene también una relación muy cercana con fenómenos que perturban y que perturban en la sorpresa, ¿no? Entonces, siempre he creído que justamente el arte lo que hace es poner de frente y hacer visible aquello que precisamente no queremos ver de manera inmediata o que no solemos ver de manera directa e inmediata. Y en ese sentido, pues creo que hay también que hacer como una mención a la obra de La representación prohibida de Jean-Luc Nancy, donde él justamente plantea el problema de la representabilidad como esa forma en la que uno podría quizás entrever que el mal es lo irrepresentable, ¿sí? Hay algo que no es posible representarse y es justamente las maneras en las que el mal ocurre. A propósito, pues obviamente Jean-Luc Nancy trae la obra de David Oller, que seguramente algunos la conocen y saben que estaba basada y fundamentada en los campos de concentración. Entonces, en ese orden, pues tenemos una lógica bien interesante, y es que el mal en el arte nos representaría, o más bien nos diría algo sobre esa tensión entre lo visible y lo no visible, ¿sí? Entre lo representable y aquello que no, definitivamente no es representable por las condiciones de inadmisibilidad o por las condiciones de horror que seguramente pueden estar allí. Entonces creo que eso sería como un poco para poner en orden pues abrir la discusión. Mencionas, hay dos palabras. Bien, bueno, lo que mencionas es muy interesante, pero me quedan dos cosas: ibris, desmesura, y también sorpresa. Definitivamente el mal no deja de sorprendernos. Pensaríamos que ya lo hemos visto, que hemos visto todo el horror, pero cada semana vemos ejemplos que decimos, bueno, pero ¿cómo hemos podido llegar hasta allá? Y tomando lo que hablabas ahora sobre la posibilidad de representar o no el mal, tengo acá algunas obras que me gustaría revisar contigo. Vamos a irla poniendo para que los televidentes puedan irlas apreciando y nos puedas ir dando tu concepto. La primera de ellas, María Cristina, es Pandora, que es la obra de William Waterhouse de 1896. ¿Qué impresiones te suscita este cuadro? Bueno, pues yo creo que hay que comenzar quizás muy rápidamente a
a fijar como por qué esta obra, ¿no? ¿Por qué esta si hay varias versiones, digamos, de Pandora? Especialmente a mí me gusta mucho la forma como Waterhouse muestra, nos presenta ese rostro de curiosidad, ¿sí? Definitivamente, pues la caja, que parece ser pues que inicialmente no era una caja, sino una jarra, una ánfora, qué sé yo, es representada como una caja después con los romanos. Eh, Está abierta como muy poco, ¿no? Está abierta justamente con la medida de la curiosidad. Entonces, para no, digamos, contar toda la historia, no se nos olvide que Pandora es la primera mujer que es justamente como dotada por los dioses de una cantidad de bellas gracias, ¿no? Entonces es la belleza, es la forma de la astucia, pero también es dotada con la curiosidad. Y justamente cuando abre la caja, cuando abre la jarra, como lo queramos ver, aparecen, digamos, todos los males, ¿no? Entonces aparece la guerra, la vejez, aparece el trabajo, la enfermedad, la locura, la envidia. Y obviamente cuando ella se da cuenta que está pasando, pues la cierra y efectivamente el mal que queda ahí encerrado en la esperanza. Entonces, creo que es una obra que trabaja o representa bellamente lo que es la curiosidad y también como, sí, justamente como la gestualidad de la curiosidad femenina, pues no quiero decir que sea solo y estrictamente femenina, pero así fue como justamente fue planteado el mito. Bien interesante, ¿no? Entonces dejemos esa parte muy presente y es, se abre la caja, llegan todos los males del mundo y cuando la va a cerrar, ya lo último rápidamente se queda atrapada la esperanza y pareciera como si la labor de los seres humanos, de nosotros como especie, consistiera en volver a abrir esa caja de Pandora o esa jarra para que se libere la esperanza. María Cristina, vamos ahora con la alegoría del amor, esta obra de Angolo Bronzino de 1540. Hablemos sobre ella, por favor. Sí, obra bellísima, de mis preferidas. Yo creo que los estudiantes que están viendo el programa deben estar diciendo, bueno, va a hablar de ella porque definitivamente es importante para muchas cosas. Sí, yo creo que el ojo del espectador definitivamente tiene que moverse en todas las direcciones en esta obra porque es la presencia del niño, es decir, del puto, ¿sí? Así se denomina. Y lo más interesante justamente es que aparece, ¿sí? Con sus dos, digamos, con dos formas en las que también el amor se da, ¿no? Pues el pie derecho con una herida, con una espina que se ha clavado, pero pues el gesto del niño hace que uno ignore por completo eso, y el pie izquierdo aparece adornado con una pulserita, bueno, en este caso con una tobillera, yo qué sé cómo se pueda llamar. Entonces es justamente como la contradicción, ¿no? Por un lado la belleza y por el otro lado el dolor. La ambigüedad también se presenta justamente con las máscaras que vemos en la obra, ¿sí? Más allá de que sea lo cómico y lo trágico, porque no queda realmente explícito el gesto de las máscaras, sí hay algo interesante y es el color y la disposición, ¿no? Finalmente, nada más ambiguo que el amor y en ese sentido, pues hay algo de mal definitivamente en el amor. Y ni qué decir pues de la izquierda, de la margen izquierda, donde están los celos, la presencia de la ira, la presencia justamente también del verde, del rostro de los celos. Parece ser que es una metáfora justamente de la sífilis, ¿no? Y definitivamente Cronos, que hace lo que quiere y que en este sentido o en esta escena lo que hace es descubrir y develar a los amantes. Y más arriba definitivamente la locura, ¿no? La locura, la necedad, que es también como el otro lado del amor. Entonces me parece que, por eso lo decía hace unos instantes, la forma como se reviste el mal no es explícitamente con lo nefasto, con el horror, sino con unas formas como híbridas, como tenues, quizás como en sombras. Y yo creo que es allí donde radica justamente el concepto, digamos, de mal en el arte, no de forma como explícita, directa, sino de forma quizás insinuada. Y eso es, digamos, lo que hace que las imágenes sean en gran medida pues mágicas, especialmente pues en esa obra. Bueno, María Cristina, yo tengo aquí anotadas varias obras, espero que el programa nos alcance para que nos des, aunque sea un breve concepto de ellas. Vamos con esta, La pesadilla, obra de Johann Heinrich Fusile. ¿Qué impresión te trae? Es una obra de 1781.
Sí, sería básicamente como la presencia, o habría que identificar la presencia del sueño, la presencia del inconsciente y definitivamente pues ese sentimiento de las sombras que están asociadas a la noche, ¿no? Están asociadas pues a ese, entre comillas, desdoblamiento del ser humano en los periodos de sueño, ¿no? Es el espacio también para ese otro que emerge en el mundo onírico, básicamente. Bueno, me gustaría que miremos ahora esta más reciente, María Cristina, obra de 1946, Disecciones de muertos en el crematorio de Birkenau por Mengele. Esta es una obra de David Doler. Sí, esa obra yo creo que como, o las otras también que hacen parte, digamos, de esta estancia de David Oler en los campos de concentración, pues definitivamente no vale la pena casi que explicarlas, pero sí lo que me parece interesante es que aquí la obra funciona como el testimonio del mal. ¿Sí? No solamente las narraciones, también las imágenes son fundamentales para hablar del mal, ¿no? El mal se ve y el mal se dice. Casi que esa sería como una expresión del trabajo de David Oler. Bueno, vamos ahora a esta. Soy juez y parte, esto es de finales de la década de los 60 del siglo pasado, de Margarita Mancelli. Sí, el trabajo de ella es bien interesante porque está, digamos, expone como las figuras por lo general femeninas en un estado pues de languidez y de exposición absoluta y eso hace que la presencia del cuerpo femenino también sea como la de la sobreexposición, quizás la de la enfermedad y también la de esa mirada como retadora que en muchos sentidos puede parecer pues agresiva, pero también tremendamente triste y melancólica. Eh, María Cristina, ¿qué tal si vamos a la obra de Alfred Kubin, ¿no? Hay una, por ejemplo, One Woman for All. Y acá tenemos otra imagen también del trabajo de Alfred Kubin. ¿Qué ideas podemos tomar de lo que él busca representar? A mí me parece que el ejemplo de Kuhn es muy interesante porque es un artista ilustrador que gana como todo ese título sin serlo, sin haber estudiado justamente como en una escuela de arte y lo que hace es comenzar a narrar dibujando. Y obviamente pues también es escritor, entonces me parece que lo interesante allí es justamente cómo el dibujo termina como por estirar o por ampliar justamente como esos niveles en donde también podemos entender el mal, ¿no? Las figuras de Kuhn son amplias, son lánguidas, son alargadísimas y lo que hacen es como poner en una situación de tensión al espectador, justamente recordando qué es el mal, ¿no? Y el mal es esa ambivalencia entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Bueno, ahora pasemos ya dejemos por un lado las obras pictóricas, vamos a los performance. Por ejemplo, este de Marina Abramovic de 1974, Ritmo Cero. ¿Cómo tomamos este performance? Sí, yo creo que es bien importante, es decir, no se podría uno, no podría uno pasar sin mencionar a Marina Abramovic justamente con este trabajo, porque este trabajo sí que es la exposición del ser humano ante la acción mala, ¿no? Ella se expone ante los espectadores, su cuerpo es el lugar de la obra, y lo más interesante y lo más fuerte es que hay una serie de objetos, un sinfín de objetos, con los que ella le pide, ni siquiera lo pide, no lo dice abiertamente, invita de alguna manera, insinúa al espectador que tome su cuerpo como un lugar en donde va a hacer algo con esos objetos. Y allí incluso hay un revólver y no falta el espectador que definitivamente toma el revólver y tiene la iniciativa nefasta de apuntarle. ¿No? También hay otros que toman, digamos, otros objetos para acariciar o para embellecer. Entonces es interesante porque es la exposición también del espectador, ¿no? María Cristina, películas, vamos a películas para ir cerrando. El Anticristo, la versión de Lars von Trier de 2009. Esos primeros 6 minutos que son tan fuertes, ¿qué te generan? Pues debo decir que esos 6 minutos fueron supremamente claves para formular un proyecto de investigación que actualmente está en curso en Javeriana Cali y es porque es, digamos que uno no podría, digamos, yo sé que hay que ser supremamente como simple para decirlo, pero voy a decir lo siguiente y es, eh, el cine tiene la posibilidad de presentar
justamente el mal, pero con todo el énfasis sublime, y no temo usar esta palabra, posible, y yo creo que eso ocurre en los primeros minutos de esa película, ¿sí? No solamente a nivel fotográfico, no solamente a nivel secuencial, no solamente a nivel musical, sino que me parece tremendamente potente también todo el símbolo, toda la carga simbólica que hay allí. Entonces, bueno, quien no la ha visto tiene que verla porque definitivamente es un trabajo precioso, bellísimo, con toda la presencia del mal allí posible. María Cristina, me quedo acá con una lista aún más larga de más horas que quisiera preguntarte. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y para todos los televidentes de Vida Conciencia, los invitamos a que nos escriban en redes sociales a través de Facebook, YouTube y nos dejen ahí la obra que a ustedes les parece que mejor ejemplifica el mar y una recomendación del programa. Por favor, no dejen de ver la película Incendios, basada en la obra de Muhammad Moawdy sobre la historia de Nalwar Marwan, la historia de una mujer en medio de la guerra. Creo que es una obra que expresa muy bien lo que los humanos podemos ir comprendiendo en términos de lo que es el mar. Nos vemos en una próxima emisión.